Genial. Bueno, para que los que no lo conozcan, así una breve reseña de Claudio, es que es profesor de filosofía, egresado de la Universidad Católica de Argentina y actualmente está cursando el doctorado en la misma facultad. Y también es profesor ahí en la UCALP y en el CONSUDEP. Así, súper Exacto, breve la cuestión, como no queríamos exacto. ir por otros lados, así que Está muy bien. Eso es lo que hago. Además, soy preceptor, ¿sí? Porque hay que llegar a fin de mes y no alcanzan con las horas. Entonces se suma un cargo de preceptor. Tengo 47 años, tengo una hija de 11, estoy separado, vivo solo acá, me gusta ir a pescar, etc. O sea, soy de carne y hueso y tengo también, sí, no soy un mero intelectualoide que estoy encerrado todo el día acá, digamos, un eso sabio es de lo que la vale. vida. Bueno, entonces empecemos un poquito a hablar del tema al cual me invitaron, que es el tema de la libertad, ¿no? Eh, lo primero que hay que decir de esto, ¿sí? Digamos que es que la libertad es un supuesto que es admitido por todas las sociedades humanas que al menos han abandonado el estado de naturaleza y han asumido el estado de derecho, emulando un poco las expresiones de Thomas Hobbes, ¿no? O sea, hoy por hoy, toda sociedad humana, de los 5 continentes, suponen que somos libres, ¿sí? Está supuesta la libertad en nuestras vidas. Porque es obvio, digamos, ya la sola existencia del derecho, ¿sí? Y del Código Penal, del Código Civil, comercial, etcétera, está suponiendo que somos libres de lo que hacemos, ¿no? Y que por lo tanto somos responsables de nuestros actos, ¿no? Por lo tanto, esto es muy básico, ¿sí? Pero me parece que es necesario resaltarlo, ¿sí? O sea, suponemos, y las sociedades de todo el mundo así lo confirman, el hombre es libre, ¿sí? Y por eso se organizan las sociedades en función de este supuesto. Sin embargo, hay pensadores a lo largo de la historia que han negado la libertad, ¿sí? Y que han entendido, como Hegel, por ejemplo, que la verdadera libertad consiste en tomar conciencia de la necesidad, ¿no? Es decir, para Hegel, el verdadero hombre libre es aquel que sabe que no es libre, ¿no? Pero no solo para Hegel, sino también, por citar a un par más muy conocidos, antes que Hegel, Spinoza, y después de Hegel, Nietzsche, ¿sí? O incluso podríamos decir también Freud. Porque para todos estos, ¿sí? Nuestros actos por motivos metafísicos están predeterminados, en el caso de Spinoza, por la única sustancia que existe, que es la única que tiene, digamos, potencia causal, para Hegel por el espíritu absoluto, que es la verdadera realidad, ¿no? Que es el todo del cual nosotros formamos parte, para Nietzsche la voluntad de poder, ¿no? De una vida en pugna y en evolución, y para Freud básicamente el inconsciente. Más allá de que sé que Julián es de psicología y que Freud en sus sesiones supone la libertad del paciente, ¿no? Y la recrimina y lo reta, etcétera, etcétera, ¿sí? Pero si uno va a sus supuestos teóricos, está muy cerca de Schopenhauer y Nietzsche y por lo tanto de negar, ¿no? La libertad en sentido profundo. Ahora, el término libertad también es un término problemático porque está cargado de ideología, ¿no? O sea, es un término con mucha carga ideológica, ¿sí? Se habla de libertad económica, libertad política, libertad sexual, libertad de pensamiento, etc. Y por este motivo, en uno de sus escritos, William James, que fue un pensador del pragmatismo norteamericano de fines del siglo XIX, en uno de sus escritos decide abandonar el término libertad, justamente por esto, ¿sí?
por la carga ideológica que el término trae, ¿sí? Uno puede pensar en, qué sé yo, en la Revolución Francesa, o sea, el término puede disparar para cualquier lado, ¿no? Entonces, William James, en ese escrito en el cual habla sobre la libertad, abandona el término y prefiere usar el término indeterminación. ¿Sí? El término indeterminación. Por ejemplo, el partido político de Luis Zamora se llama Autodeterminación y Libertad, ¿sí? Ahora me acordé. No, yo no lo voté, ¿eh? Pero fíjense la relación que hay, ¿sí? Entre la autodeterminación, ¿no? y la voluntad. ¿Y para qué nos sirve esto de la indeterminación? Bueno, para empezar a pensar un poco qué es la libertad, ¿no? Que nosotros seamos libres significa que hay algo en nosotros que está indeterminado. Que hay un ámbito de nuestra realidad que no está del todo determinada por las leyes físicas, por las leyes químicas, por las leyes biológicas, etc. Es decir, que hay un ámbito de nuestro ser que no se deja determinar por todas esas leyes de la naturaleza, ¿sí? Y es por eso que esa indeterminación habilita a pensar nuestra libertad. Esto es básico, o sea, cualquier sistema filosófico o de pensamiento de tipo materialista, en el fondo niega la libertad. ¿Por qué? Porque si lo que somos en el fondo es materia, ¿sí? Supongamos en el fondo somos átomos, conjunto de átomos, bueno, en el fondo todo nuestro comportamiento estaría predeterminado por la interacción de esos átomos. Y hay leyes de la física, de la química, hay leyes científicas de sobra, ¿sí? Para explicar la interacción de esos átomos, o de la materia en general, o de la materia y la energía en general, ¿sí? Aplicando las ecuaciones de Einstein, de la física cuántica, etcétera, ¿sí? Es decir, si solamente fuésemos materiales, ¿sí? Si solamente nuestra realidad se restringiría a nuestro cuerpo, a nuestra corporalidad, ¿sí? No habría lugar para la libertad. La libertad sería una ilusión. O sea, tal vez suponemos o creemos que somos libres, vivimos bajo esa ilusión, ¿no? Pero en el fondo, si realmente somos materiales, 100%, todos nuestros actos vendrían predeterminados por un orden causal material, ¿no? Y eso es un determinismo riguroso, ¿sí? Como por ejemplo se puede ver, para quien le interese profundizar, en Jacques Monod, ¿sí? un ensayo clásico del siglo XX, El azar y la necesidad, ¿sí? Jacques Monod adhiere, ¿no? desde un punto de vista cientificista a esta tesis, ¿sí? De que no hay libertad en el ser humano y de que todo está predeterminado. Bien, entonces dicho esto, ¿sí? Aclarado esto de la indeterminación y la determinación, ¿no? Y que para ser libres tenemos que suponer un ámbito de indeterminación, pasemos ahora entonces a preguntarnos cómo sabemos que somos libres, ¿no? Es decir, si tenemos un par de experiencias a la mano, cotidianas, en las cuales queda por lo menos puesta en evidencia nuestra libertad, ¿sí? En primer lugar, podemos decir que tenemos experiencia de que somos libres de, ¿sí? En ciertas experiencias en las cuales no hay coacción externa. ¿Sí? Por ejemplo, yo ahora soy libre de estar hablando con ustedes, ¿sí? O de estar durmiendo la siesta, supongamos. Yo asumí un compromiso de estar acá hablando con ustedes, ¿sí? Y por eso estoy, ¿sí? Pero no me está apuntando con un revólver en la cabeza Julián ni ninguno de los otros, ¿sí? Es decir, no hay coacción externa. Yo estoy acá porque me comprometí, ¿sí? Di mi palabra y acá estamos, ¿sí? Por más que aburra la charla o lo que sea.
pero no hay coacción externa. Yo podría estar durmiendo la siesta ahora, ¿sí? Entonces soy consciente que soy libre de estar acá, ¿sí? Deliberé y consentí esto, pero podría estar en cualquier otro lugar, ¿sí? En principio, porque nadie me está coartando externamente. Entonces somos libres en ciertos actos humanos en los que podemos ser dueños también de su orientación o especificación. Es decir, la libertad de, que acabo de mencionar, se complementa con una libertad para, ¿sí? La libertad de tiene que ver con no haber una coacción externa. Y la libertad para tiene que ver con que esa indeterminación, ¿sí?, yo la especifico o la oriento hacia determinada meta, ¿no? En este caso, dar esta charlita, ¿sí?, con ustedes y compartir este espacio con ustedes, ¿no? Entonces, en primer lugar, dijimos, sin coacción externa hay experiencia de libertad de ciertos actos míos que son una libertad para, ¿sí?, para en el sentido que yo teleológicamente oriento estos actos hacia sus debidos fines. Ahora, no todos los actos humanos son libres, ¿sí? Ya Santo Tomás distinguía entre actos humanos y actos del hombre. Esto ya empieza a angostar un poco el espacio de juego, ¿sí? Es decir, hay actos que son, lo que llamaba Santo Tomás actos del hombre, son aquellos actos en los cuales mi libertad no interviene. Los actos no voluntarios, ¿sí? Por ejemplo, una necesidad fisiológica, ¿sí?, de tener que ir al baño, supongamos. O la necesidad fisiológica de dormir, ¿sí? Ese tipo de actos, ¿sí?, no están alcanzados por la libertad, por ese ámbito de indeterminación que decíamos. En cambio, los actos humanos sí son básicamente aquellos que son deliberados y consentidos. Esos son los verdaderos actos libres y que por ser libres son también responsables, ¿no? O sea, cuando yo soy libre, soy paralelamente responsable. En segundo lugar, somos libres cuando advertimos la no necesidad de nuestras acciones, es decir, cuando somos conscientes que no hay en nosotros coacción interna. Esto es claro cuando digo, por ejemplo, o cuando dije en su momento, podría estudiar filosofía o cualquier otra cosa, ¿sí? O podría estudiar filosofía en vez de letras, historia o lo que fuera, ¿sí? Es decir, hay también libertad en esta experiencia de elección, ¿sí?, interna sin coacción, ¿sí?, de yo poder ser la causa eficiente de mis decisiones. En tercer lugar, bueno, ya lo mencioné, ¿no?, la experiencia de la responsabilidad. Si yo soy sujeto de mis actos, de los actos humanos libres, entonces me tengo que hacer cargo de ellos, ¿sí? Me tengo que hacer cargo de las decisiones que tomo y de las ejecuciones de esos actos. Por eso Viktor Frankl decía que frente a la estatua de la libertad había que construir la estatua de la responsabilidad, ¿sí? Porque también siempre se ha cargado las tintas en la cuestión de la libertad, ¿sí?, pero no se ha puesto tanto énfasis en este contrapolo que es la responsabilidad. Si soy libre, soy responsable. Y eso es muy importante, sobre todo en el sentido ético, ¿no? Bueno, en Kant, por ejemplo, ¿no?, en Kant, la experiencia del deber también es una experiencia de la libertad, ¿sí? O sea, para Kant no se puede demostrar la libertad en sentido teórico, pero sí en sentido práctico, y es la base de su ética, ¿no?, de su crítica a la razón práctica. De cómo parte la ética kantiana. Parte del supuesto de la libertad a partir de la experiencia del deber, ¿no? Básicamente dice esto: tengo experiencia del deber, es decir, debo estudiar para el final, debo ayudar a mis padres, debo despertarme a las 6 de la mañana, ¿sí? Pero si debo, es porque puedo, ¿sí? Porque puedo cumplir con el deber o no cumplir.
La experiencia del deber está suponiendo, ¿sí?, a modo de llamada, mi respuesta libre. Algo parecido pasa en Husserl, ¿sí?, que es otro filósofo posterior a Kant, en el cual la libertad tiene que ver con la experiencia del yo puedo. La fenomenología se rige más por las vivencias, y en la descripción de las vivencias hay una clara noción, ¿sí?, de que yo puedo moverme en el espacio, ¿sí?, que yo puedo tomar ciertas acciones en vez de otras, ¿sí?, y ese yo puedo, adherido al cuerpo, digamos, muy en sintonía con la dimensión corporal humana, está denotando también mi libertad. En cuarto lugar, la obligación de cumplir promesas y compromisos asumidos, ¿sí? Es decir, cuando yo le prometo a alguien, sí, mirá, voy a ir a tu casa el día de tu cumpleaños. Sí, mirá, voy a estar en la conferencia el sábado a las 4 de la tarde. Sí, mirá, te voy a devolver la plata que me prestaste, ¿sí? En esos compromisos y en esas promesas está supuesta también la libertad. Es otra experiencia de libertad, ¿no? Y por último, mencionar, en quinto lugar, como experiencia, la indecisión, ¿sí?, frente a ciertas coyunturas o circunstancias. Esto nos pasa siempre, ¿no? Es decir, dudar, ¿no?, frente a una decisión, ¿no? Esa experiencia de la indecisión, frente, por ejemplo, ahora, ¿qué lo voy a escuchar a Marenghi que habla sobre la libertad o voy a la charla del aborto? Que debe estar interesante también. O a la de género, ¿sí?, que seguramente también debe estar buena, ¿no? Y ahí a uno le genera una indecisión, ¿sí? ¿Por dónde voy? Bueno, esa experiencia, ¿no?, está poniendo en evidencia mi indeterminación, ¿no?, mi posibilidad de optar, de autodeterminarme. Como le gustaría a Zamora, ¿no?, autodeterminarme. Y así ser libre. Y por último, mencionar también, en sexto lugar, podría ser, ¿por qué no?, dos sentimientos que tienen que ver con la libertad, como son la culpa, que es algo que tiene que ver con la libertad en vinculación al pasado, ¿sí?, porque uno siente culpa frente a algo que hizo, y la angustia, ¿sí?, que generalmente se proyecta más hacia el futuro, ¿sí? La angustia frente a una decisión importante por tomar, la angustia frente al final que tengo que dar en diciembre, la angustia, en definitiva, puede ser hasta la angustia ante la muerte, ¿sí?, como dice Heidegger, la angustia ante la muerte. Hoy justo se cumplen 131 años del nacimiento de Heidegger, que es un filósofo muy importante, al cual yo le tengo bastante aprecio, ¿no? Entonces la angustia también devela esta indeterminación, esta libertad constitutiva, ¿sí? Ahora nos hacemos una nueva pregunta, ¿sí? Ya recién la pregunta era cómo nos damos cuenta que somos libres, ¿no? ¿Cuáles son las experiencias de la libertad? Ahora voy a seguir haciéndome la pregunta, ¿cuántos tipos de libertad existen? ¿No? Porque desde ya le digo que libertad es un término análogo, ¿no? Eso quiere decir en filosofía, se dice de muchas maneras, ¿no? También se puede decir un término polisémico, ¿no? Tiene muchos sentidos. Bueno, no sé cuántos sentidos tendrá, yo voy a desarrollar 4 nada más, ¿sí? Tal vez tiene sentidos infinitos, ¿no? Como decía Scoto Eriúgena de la Biblia, ¿no? Scoto Eriúgena decía que la Biblia tiene infinitos sentidos porque su autor es Dios, que es un ser infinito. Entonces, si el libro lo escribió un ser infinito, el efecto también tiene que tener infinitos sentidos, ¿no? O sea, es inagotable. Bueno, entonces yo voy a distinguir solamente 4, en orden del más importante al menos importante, tal vez, digamos, desde el punto de vista filosófico al menos.
Y sería, en primer lugar, la llamamos así, la libertad trascendental. ¿Mm? La libertad trascendental. ¿A qué se refiere esto? Se refiere a la radical apertura del hombre a la realidad. ¿Mm? Ya que lo cité a Heidegger, Heidegger habla del Dasein, que somos nosotros, ¿no? Del ser humano, como aperturidad, como apertura al mundo. ¿Mm? Y esa apertura es infinita. ¿Sí? Esa apertura en principio es infinita. No solamente en Heidegger, en Husserl, digamos en autores de la fenomenología, sino también en los autores clásicos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la inteligencia y la voluntad, que son las dos potencias que la tradición atribuyó al alma humana, ¿sí? Están abiertas al ente. ¿Sí? La inteligencia está abierta al ente en tanto verdadero, y la voluntad está abierta al ente en tanto bueno. ¿Mm? Pero verdad, bondad y belleza, ¿sí? Son nociones que la filosofía clásica considera trascendentales. ¿Sí? ¿Qué quiere decir que considera trascendentales? Que se identifican con el ente, con la noción de ente. Y la noción de ente designa todo lo que es. ¿Mm? O sea que es potencialmente infinita. Así que al ser el objeto de nuestra inteligencia el ente, nuestra inteligencia está abierta de entrada a lo infinito. ¿Mm? Aunque actualmente no lo pueda captar el infinito, ¿sí? Está potencialmente abierta al infinito. Y como está abierta, ¿sí? Infinitamente, y la voluntad también, es por eso que somos libres. Es por eso. Eso es lo que permite, es la condición de posibilidad de nuestra libertad. Eso es lo que permite que entre las infinitas posibilidades podamos ir determinando nuestros actos. Nuestros actos de conocimiento, nuestros actos de volición, etc. Si no estuviera esta apertura trascendental originaria, ¿sí? No seríamos libres, porque el espacio de juego estaría ya sesgado, estaría ya predeterminado, estaría limitado. ¿Se entiende? Esta apertura a la totalidad, entonces, al infinito, no es solo cognitiva, ¿sí? Valga aclarar, no es solo cognitiva, sino también afectiva. ¿Mm? Bien. En segundo lugar, entonces, tenemos la libertad psicológica, segundo tipo de libertad. ¿Mm? Que es lo que normalmente llamamos libre albedrío, ¿sí? O libre arbitrio, y es la acepción más trillada de libertad, ¿no es cierto? Que se podría definir así, ¿no? La capacidad de autodeterminación del hombre según ciertos fines previamente elegidos por él mismo. ¿Mm? La voy a repetir por si alguien quiere anotarla. La capacidad de autodeterminación del hombre según ciertos fines previamente elegidos por él mismo. ¿Mm? Esto supone una teleología, ¿no? Es decir, que yo me oriento hacia fines y que esos fines son proyectados por mí mismo, ¿sí? En una interacción entre la inteligencia y la voluntad, ¿Mm? Entre actos cognitivos y actos tendenciales. Este libre albedrío, ¿sí? También podemos distinguir dentro de él la libertad de ejercicio y la libertad de especificación. ¿Mm? De ejercicio es querer o no querer, ¿sí? Querer hacer algo o no querer hacer algo. Y de especificación es querer, si me decido por querer esto o aquello. ¿Sí? Por ejemplo, alguien de ustedes me puede decir, ¿salimos ahora a dar una vuelta? La de ejercicio sería sí o no, ¿sí? La de especificación sería, bueno, salimos, ¿a dónde vamos? ¿Vamos a tomar un café? ¿Vamos
a pasear a la plaza, etc. ¿Sí? Ahí estaría la segunda instancia. Bien, entonces vamos a la tercera acepción de libertad, que sería la libertad ética o moral. ¿Mm? Y esta está vinculada a la ejecución de actos buenos o malos que generan a la larga, en la vida del hombre, hábitos buenos o malos. Es esta la libertad que nos termina cualificando, ¿sí?, como buenas o malas personas, en función de que los actos que ejecutamos estén o no orientados a los debidos fines del ser humano. ¿Mm? La libertad siempre tiene que ver con la elección del bien mayor, digamos, ¿no? Porque siempre elegimos un bien. Y la libertad ética, sobre todo, se juega frente a los dilemas, ¿sí? O frente a las decisiones concretas que tengo que asumir. Supongamos, qué sé yo, hoy es sábado, supongamos que no estuviera la pandemia y me llama un amigo para salir esta noche a un boliche, ¿no? Pero tengo a mi vieja enferma y soy el único que se puede hacer cargo de mi vieja, ¿no? Entonces, ¿qué hago? Tengo que elegir. ¿Me quedo cuidando a mi vieja? ¿Sí? ¿O me voy de joda con mis amigos? Las dos cosas en sí son buenas, ¿sí? No tiene nada de malo salir con los amigos y pasarla bien y divertirse, ¿sí? Pero acá tengo otra necesidad, ¿sí?, de otro peso, de otras características, ¿sí? Y ahí en esas decisiones libres, se juega mi escala de valores. ¿Mm? Se juega qué pongo yo por encima de qué, ¿no? Porque si me voy de joda con mis amigos, estoy poniendo el placer por encima, ¿sí?, del bien, en este caso, ¿sí?, de la verdad. ¿Mm? Eso es muy común, ¿no? O sea, en las decisiones de este tipo, uno, si tiene ojo clínico, se da cuenta de la escala de valores que maneja la persona. ¿Mm? Lo mismo pasaría, y pasa todos los días, frente a decisiones que tienen que ver con la plata, por ejemplo, ¿no? O sea, si uno prioriza la plata es porque en el fondo uno está poniendo lo útil por encima de todos los otros valores. ¿Mm? Bien, entonces, en cuarto lugar, la libertad, la última que me queda mencionar, es la libertad política o social. Y esta estaría vinculada a la capacidad de intervenir en la vida comunitaria sin prohibiciones. ¿Mm? Digamos, la capacidad de participar en la cosa pública, interviniendo. En una democracia como la nuestra, ¿sí?, esto implica el derecho al voto. ¿Mm? Entonces, de estas cuatro acepciones que dimos, fíjense que la primera y la segunda tienen que ver con la libertad constitutiva arraigada en nuestro ser, ¿sí? En cambio, la tercera y la cuarta tienen que ver con la libertad adquirida, ¿sí?, ya sea ética o políticamente. ¿Mm? Y en esto soy aristotélico, ¿sí? A la ética le sigue la política y se retroalimentan, ¿sí? Ya Aristóteles lo decía, ¿sí? Yo no puedo ser una buena persona si no vivo, si no habito en una sociedad medianamente virtuosa y justa. ¿Mm? Porque el medio en que habito condiciona fuertemente mis posibilidades morales. Por eso Aristóteles escribió la ética y justo a continuación la política, ¿sí? Porque era el bien individual y el bien común, en continuidad, ¿sí? Bien, entonces en conclusión,
La libertad, en función de esto, decimos que es un término análogo, ¿sí? Un término análogo, es decir, se dice de muchas maneras. Y nosotros vimos por lo menos acá 4. Pasemos ahora a hablar un poquito de las características de la libertad humana. Y acá es donde tenemos que empezar a hilar un poco más fino, porque nuestra libertad es una libertad finita, ¿sí? Una libertad finita y condicionada. Y acá, como decía el cartel de la charla, ¿sí? Hay que distinguir claramente entre condicionantes y determinantes. Hay que aceptar, ¿sí?, que nuestra libertad es una libertad finita y condicionada, pero sin que eso redunde en aceptar que está completamente determinada, lo cual anularía la libertad. Anularía ese espacio de indeterminación del que veníamos hablando, que es el que hace posible los actos libres. Pero los condicionantes no son menores, ¿sí? ¿Qué tipo de condicionantes tenemos? Bueno, en primer lugar, la existencia misma, ¿no? O sea, yo no pedí existir. Nadie me consultó si yo quería existir o no. ¿No es cierto? O sea, el hecho de estar existiendo aquí y ahora, la mera facticidad de mi existencia, no es algo que yo haya elegido. Tampoco que haya elegido este modo de ser, que es el modo de ser humano, ¿sí?, encarnado en un tiempo y en un espacio. ¿Sí? Yo no construyo el tiempo, no construyo el espacio. Yo he sido lanzado, ¿sí?, a este modo de existencia y estoy situado en el tiempo y en el espacio. Y soy esencialmente temporal. ¿Sí? Incluso cuando me voy a dormir y tengo un sueño profundo sin sueños, o cuando me aplican una anestesia y pierdo totalmente la conciencia, el tiempo sigue corriendo. ¿Sí? Y yo no soy consciente de ello, pero el tiempo sigue corriendo. ¿Sí? Son lo que se llaman en filosofía síntesis pasivas, ¿sí? Es decir, procesos que transcurren independientemente de mis actos voluntarios o intencionales. Eso pasa con el tiempo, eso pasa con el espacio. Yo no elegí habitar un espacio que tenga 3 dimensiones, ¿sí? Arriba, abajo, derecha, izquierda, delante, atrás, ¿no? Que después eso en matemáticas se idealiza en X y Z, ¿no? Los ejes de las coordenadas, ¿no es cierto? Eso está dado, ¿sí? Eso me viene dado. Pero no solamente eso, sino también la tradición y la cultura en la cual mi existencia se inserta. Es decir, nosotros habitamos en el siglo XXI, ¿sí?, en Argentina, en la provincia de Buenos Aires, ¿sí? Tenemos heredadas un montón de costumbres, tradiciones, las cuales condicionan lo que somos. Sería ingenuo no aceptarlo, sería muy ingenuo, ¿sí? Y muy ligado a esto, ¿sí?, la idiosincrasia y el lenguaje también. El idioma que hablamos, por ejemplo, ¿sí? Bueno, todos los seres humanos hablan, ¿sí? El hombre es un animal que habla. En nuestro caso, hablamos el castellano, una versión porteña del castellano, pero también el lenguaje, ¿sí?, tiene una injerencia fuerte en esta índole condicional hacia la libertad. Angosta el espacio de juego de la libertad. No todos los idiomas tienen las mismas características, ¿no? El alemán, por ejemplo, tiene partículas modales, ¿sí?, para expresar entusiasmo, resignación, alegría, entonación, ¿no? Y nosotros esas partículas no existen en nuestro idioma.
Nosotros directamente lo que hacemos es usar las manos, ¿sí? O un gesto de la cara, ¿sí? Nosotros lo expresamos, esos modos, ¿no? Esos modos los expresamos corporalmente. Ellos no. Son robots, vieron que son fríos y qué sé yo, pero los expresan con estas partículas, ¿sí? John, mal, bueno, si alguien habla, John, mal, halt, ya, hay unas cuantas. Even. Así que esto es clave, ¿sí? Distinguir entre condicionamiento y determinismo, ¿sí? Nuestra existencia está condicionada y hay que saber muy bien cuáles son los condicionantes, incluso nuestra historia familiar, ¿sí? Nuestra infancia, esto los psicólogos lo saben muy bien, ¿no? O sea, todo lo que nos ha pasado en nuestra infancia, cómo nos marca para el resto de la vida, ¿sí? Todo eso, ¿sí? Disminuye nuestra libertad, condiciona nuestra libertad, pero nunca la anula, ¿sí? Hay autores como Foucault, por ejemplo, por mencionar a uno, como Foucault, que entienden que todos estos condicionamientos en realidad son determinantes, ¿sí? Y por lo tanto Foucault termina diciendo, en Las palabras y las cosas, una de sus obras, que el hombre ha muerto, ¿sí? O sea, él dice, no solamente hay que decir que Dios ha muerto, como dijo Nietzsche, sino que su asesino también murió. El hombre ha muerto, ¿sí? Lo cual es una metáfora para decir que el hombre como ser espiritual, libre y responsable, ha muerto. ¿Por qué? Porque está predeterminado por el lenguaje, por la economía, ¿sí? Por la cultura, por la historia, por todos estos condicionantes que acabamos de ver, ¿no? Otra cosa que hay que aclarar es que esta libertad finita, condicionada y situada, que es la libertad humana, que se desarrolla en un espacio restringido de juego, ocurre en el orden del acontecer, ¿no? En el orden del acontecer y no en el orden del ser. Es decir, no podemos modificar libremente nuestra constitución ontológica, ¿sí? No podemos crearnos a nosotros mismos, ¿sí? Darnos una realidad diferente a la que tenemos. ¿Mm? Nosotros hemos sido dados como seres humanos y en esta condición, ¿sí? Tal como somos. Entonces, todo lo que podamos determinar de nosotros mismos supone nuestra naturaleza, supone lo que nos fue dado. En base a eso, ¿sí? En base a eso que nos fue dado en el orden del ser, o en el orden ontológico, yo puedo, sí, en el orden del acontecer, con el orden ético-antropológico, de alguna manera ser autor de mi autobiografía, por decirlo así. Hasta cierto punto. La libertad de elección entonces es finita, suele reducirse a la capacidad de elegir entre varias opciones que se me presentan. En el proceso de deliberación hay un acto final de cierre ejecutado por la voluntad, al que denominamos decisión. Bueno, esto no lo voy a desarrollar tanto, pero los clásicos hablaban de 12 pasos del acto humano, ¿sí? Que tenían que ver con las intervenciones de la inteligencia de la voluntad, pero que básicamente se puede restringir al orden de la deliberación y el consentimiento, ¿sí? La deliberación es propiamente lo que cae en manos de la inteligencia y el consentimiento en manos de la voluntad. Una vez que uno termina de optar por algo, ¿sí? Después se ejecuta, pero el que ejecuta esa decisión definitiva es la persona, ¿sí? Entera, con todas sus potencias. Con todas sus potencias. Toda elección viene precedida por una preferencia libremente asumida de modo jerárquico, ¿sí? Que son esos valores de los cuales yo hablaba antes, ¿no?
los valores que determinan mi obrar, mis elecciones. Por eso mis elecciones manifiestan mi escala de valores. Elegir siempre implica un riesgo. Esto se ve de manera paradigmática, tal vez, cuando uno se enamora, ¿no? Cuando uno se enamora, está eligiendo esa persona como pareja, y eso es fabuloso, ¿no? Uno lo vive como una cosa mágica, pero uno sabe que ahí está apostando todo, ¿no? Está haciendo una apuesta fuerte, ¿no es cierto? Está ese tipo de elección que son hechas del corazón, ¿no? Pascal decía que el corazón es la punta fina del alma, ¿no? O sea, es el lugar en el cual se ejecutan estas decisiones definitorias para nuestra vida, ¿sí? Como por ejemplo esto, ¿no? Estamos hablando frente a un enamoramiento, ¿sí? Lo que remarco acá es que ese tipo de decisión en que interviene la libertad implica siempre un riesgo grande, ¿sí? Porque siempre hay posibilidad de fracaso, ¿sí? Somos humanos y siempre hay posibilidad de fracaso, como me pasó a mí que me terminé separando, ¿no? Pero bueno, no, a ver, no me arrepiento, está mi hija acá, está en el otro cuarto, ¿sí? Nos puede pasar, ¿sí? Pero la libertad está para gastarla. No me puedo quedar como el protagonista de Rayuela, ¿sí? Que en una escena se queda en la cama y viene un amigo que estaba deprimido en la cama, no salía para ningún lado, y le decía, che, dale, despertate, hacé esto, hacé lo otro, vamos a hacer esto. El tipo no quería hacer nada, porque cualquier cosa que podía hacer implicaba un riesgo, implicaba definirse, ¿sí? Optar por algo. Estaba tan angustiado que prefería quedarse en la cama sin hacer nada, ¿no? Tal vez sea una imagen un poco grotesca, pero de algo que es muy real, ¿sí? Que la libertad implica asumir riesgos, implica angustia, ¿sí? Puede llevar a sentir culpa, etc. ¿no? Entonces la libertad hay que gastarla, porque esta se consume a medida que avanza el tiempo, ¿sí? Ahora bien, quien no vive como piensa, termina pensando como vive. Esto tiene que ver con las tomas de decisiones que nosotros hacemos, ¿no? Esta frase la puse acá a propósito para eso. Es decir, nosotros gastamos nuestra libertad, pero esas decisiones tienen que ser deliberadas y consentidas, ¿sí? Si no son deliberadas y consentidas auténticamente por nosotros, estamos perdiendo nosotros la actitud crítica, ¿sí? Estamos perdiendo nosotros capacidad crítica y por lo tanto, si perdemos capacidad crítica, ¿qué nos termina pasando? Que terminamos pensando como vivimos y no viviendo como pensamos, ¿sí? Si yo no tengo esa capacidad de autorreflexionar constantemente sobre mis actos y tener el dominio, ¿sí? De mis actos y de mis metas y demás, dentro de las posibilidades y del espacio de juego reducido del que hemos hablado, ¿sí? Es decir, si yo descuido mi libertad, ¿qué va a pasar? Todo lo que está flotando en el ambiente, ¿sí? Va a ser de a poco miméticamente adquirido por mí. Entonces, si yo no decido, decide el ambiente por mí. Y termino haciendo lo que está de moda, termino estudiando la carrera de moda, ¿sí? Termino escuchando la música que se escucha, los programas que se ven, ¿sí? O sea, termino haciendo lo que hace el impersonal, por decirlo así. Por eso es muy importante tener un proyecto vital que oriente nuestra autorrealización y la fuerza de voluntad para llevarlo a cabo. Es decir, ¿a qué me refiero? Elegir una carrera, un trabajo, una pareja, el día de mañana tener un hijo, ¿sí? Ninguna de estas cosas es sencilla. Cada una de estas posibilidades abren algunas puertas y cierran otras, ¿sí? Porque eso también es algo propio de la libertad humana, ¿sí? Que genera cierta angustia por decir, bueno, está bien, yo me decido por esto,
pero cuando abrí esa puerta se cerraron 1000. ¿Mm? El tema es que la puerta hay que abrirla, ¿sí? Hay que abrirla y hay que autodeterminarse, porque en ese proceso de autodeterminación uno en términos aristotélicos, digamos, uno se actualiza cada vez más, ¿sí? Cada vez hay mayor actualidad, es decir, mayor realidad en mí. En contra de lo que pasaba el personaje de Rayuela, ¿sí? Que se quedaba en la cama, en una posición de pura potencialidad, totalmente indeterminado, ¿sí? Por miedo a fracasar, por miedo a hacer el ridículo, o lo que fuera. Bien. Voy a tomarme 10 minutos más, calculo, para terminar la charla y después vemos el tema de los comentarios y las preguntas. Quiero mencionar 2 actitudes frente al tema de la libertad desde el punto de vista filosófico, incluso teológico también, ¿sí? La primera es la que estuvo muy de moda durante todo el siglo XX y creo que sigue hoy bastante vigente, que es esta idea de la libertad como ausencia de límites. ¿No? Es decir, saber que soy libre, sentirme libre, como si fuese mi libertad absolutamente ilimitada, ¿no es cierto? Esto tiene, por ejemplo, una postulación muy clara en El ser y la nada de Jean-Paul Sartre, o El existencialismo es un humanismo. ¿Qué es lo que plantea ahí Sartre? ¿No? Básicamente, parte de la experiencia de la libertad, ¿no? Como una evidencia, así como partía Kant a partir de la experiencia del deber, ¿sí? Y dice, es evidente que soy libre, ¿sí? Que me puedo mover libremente en el espacio, tomar decisiones y demás. Bueno, entonces, si soy libre, Dios no existe. ¿Pero por qué? Y porque si Dios existiese, dice Sartre, ya hubiese predeterminado todos mis movimientos, ¿sí? Si Dios creó al mundo, ¿sí? Entonces no hay nada en el mundo que sea verdaderamente libre, porque ya está todo predeterminado por la acción creadora de Dios. ¿Mm? El mundo es un mero efecto de esa causa suprema, y todo lo que pasa en el orden de los efectos pasa por medio de la acción de esa causa primera. Entonces, en Sartre, ¿sí? En Simón de Beauvoir también, la libertad es esta experiencia absoluta que lleva directamente a plantear el ateísmo. ¿Mm? Soy libre, y eso es más que suficiente para demostrar que Dios no existe. ¿Mm? Ahora, claro, Dostoyevsky dice, si Dios no existe, entonces todo está permitido. ¿Mm? Es decir, si no hay un creador del mundo, un creador del hombre, un ser superior que imponga leyes, que imponga límites, entonces no hay límites. ¿Mm? Mi libertad es absoluta. Y yo soy dueño absoluto de mí mismo y puedo hacer de mí mismo lo que se me antoje. ¿Sí? A lo sumo, la coerción que hay es de orden externa, porque me coarta tal vez la ley, me coarta la policía, me coartan agentes externos, ¿sí? Pero en principio yo soy libre de hacer de mí lo que sea, ¿sí? Soy como una suerte de mini Dios, ¿sí? Que tiene en sus manos su destino. ¿No? Esto se ve ejemplificado en el retrato de Dorian Gray, el libro de Oscar Wilde, no sé si alguno lo leyó, es un libro muy conocido. ¿Y por qué digo que se ve esta actitud de la libertad como ausencia de límites en Dorian Gray? Porque Dorian Gray pacta con el diablo, ¿no? Su juventud eterna, ¿no? Dorian Gray era una especie de Brad Pitt del siglo XIX, ¿no? Muy codiciado por todas las mujeres de la época, y él en su mejor momento pacta con el diablo la eterna juventud, ¿no? Bueno, los que conocen la historia saben que hay un retrato de él escondido, ¿no? Creo que era en un ático, que a medida que él avanza se va afeando cada vez más y se va reflejando en el retrato su perversión,
psíquica y moral, ¿no? Porque ¿qué es lo que pasa con él? Él se siente absolutamente libre, ¿sí? Pactó con el diablo la eterna juventud, la eterna belleza, entonces ahora tiene la libertad de hacer lo que quiera, en serio, nada lo coarta ya. Ni las enfermedades, ni la muerte. Entonces, ¿qué empieza a hacer? Empieza a estar con fulana, con mengana, ¿sí? Después empieza a estar con 2 mujeres a la vez, con 3 mujeres a la vez, con un tipo, con otro tipo. No hay límite, ¿sí? No hay límite. Empieza a experimentar todo lo que se les ocurra, ¿sí? Todo lo que el tipo siempre deseó, ¿sí? Y más también. Pero él se da cuenta que no está siendo libre. Él se termina dando cuenta que en este estado es completamente esclavo de la situación y completamente esclavo de sus vicios, ¿sí? Y él se da cuenta que la única forma de recuperar su libertad es enamorándose de una mujer, ¿no? Es enamorándose de una mujer. Pero claro, cuando se da cuenta de esto, ya la novela había avanzado demasiado, es muy tarde, ¿no? En el tiempo de la novela, y la novela termina mal. ¿Sí? No la voy a espolear para los que no la leyeron, ¿sí? La novela termina mal, pero Dorian Gray es un claro ejemplo de lo que es la libertad concebida como ausencia de límites, ¿sí? Que es algo que en nuestros días es muy común, porque yo soy dueño de elegir mi género, de hacer con mi cuerpo lo que quiera, ¿sí? Es decir, ¿cuál es el límite? ¿Está? Esa es este planteo de la libertad como ausencia de límites. En cambio, el otro planteo es la libertad como reconocimiento de los límites. ¿Mm? Krishnamurti, ¿sí? Un gurú hindú, decía, tengo una cita acá de él, la libertad consiste en reconocer los límites. Este es un gurú de autoayuda, eso que anda por ahí. Bueno, pero cada tanto dicen algo importante, ¿sí? Esto está bárbaro, ¿sí? La libertad consiste en reconocer los límites, ¿sí? Todo lo contrario a lo que decía Sartre, todo lo contrario a lo que decía Simone de Beauvoir. ¿Quién es realmente libre? ¿Sí? San Agustín dice, libre es verdaderamente el que ama y hace lo que quiera. ¿Sí? El que ama y hace lo que quiera. Es un lema de San Agustín. ¿Sí? Ama ¿cómo era? Ama et fac quod vis, ¿sí? En latín. Ama et fac quod vis. Ahora, ¿qué pasa? Claro, Moria Kazan también podría decir esto, ¿sí? Ama y haz lo que quieras. Está bárbara la frase, ¿sí? Pero esto se entiende complementando con otra cosa que dice San Agustín, que es que el amor es un amor ordenado, ¿sí? Un ordo amoris. Es decir, ama y haz lo que quieras siempre y cuando tu amor sea un amor ordenado. ¿Ordenado a qué? A la escala de valores que respete la escala de naturaleza, ¿sí? Ahora, para lo de San Agustín, es decir, para amar ordenadamente y ser 100% libre, que eso es imposible, ya vimos que es utópico, porque estamos condicionados por todos lados, pero dentro de los límites del humano, para ser libres y reconocer los límites, lo que hay que hacer es cultivar las virtudes. Porque las virtudes son hábitos que permiten un buen uso de la libertad. Un buen uso de la libertad y que terminan incrementando la libertad. ¿Sí? Las virtudes son hábitos, y los hábitos pueden ser buenos o malos, ¿sí? Si yo prendo un pucho, ¿sí? Nunca fumé, prendo un pucho, es un acto malo, ¿está? ¿Por qué? Porque le doy una pitada y mi cuerpo tose automáticamente, ¿sí? La primera reacción instintiva, toso, mi cuerpo me está diciendo, eso no es bueno para tu salud, no es bueno para tu organismo, ¿sí? Y sin embargo, insisto, sigo fumando, y a la larga me pegué el vicio, ¿sí?
¿Por qué? Porque repetí actos malos, generé un hábito malo, y un hábito malo es un vicio. Es algo que me hace mal, ¿sí? Todo fumador lo sabe, pero no es tan fácil desarraigarlo, ¿no? El hábito malo. ¿No? Generalmente, para desarraigar un hábito malo, hay que desarrollar un hábito bueno, contrario a ese hábito malo. Por ejemplo, el fumador tendría que empezar a hacer un deporte, ¿sí? Empezar a nadar, qué sé yo, tal vez con ayuda de algún tipo de fármaco y demás, pero, digamos, un vicio no se desarraiga tan fácilmente, ¿sí? Pero entonces, cultivando los hábitos buenos, que son las virtudes, se incrementa nuestra libertad, ¿sí? A través del buen uso de la libertad. Recuerden ustedes que el pecado, ¿sí? El origen del mal en el mundo, tiene que ver con un mal uso de la libertad. Por lo menos en la tradición judeo-cristiana es así. ¿Por qué existe el mal en el mundo? O más en general, ¿por qué existe el mal? ¿No? Porque Dios podría haber creado un mundo en el cual el mal no existiese. Sin embargo, Dios creó seres libres, ¿sí? Y les dio la opción de obedecer o desobedecer, ¿sí? Y el hombre desobedeció y pecó. Y porque pecó entró el mal en el mundo, ¿no? Así que no es un tema menor del cual estamos hablando. ¿Por qué es necesario este cultivo de las virtudes y de los hábitos buenos? Bueno, justamente porque la experiencia es testigo que no todo lo que brota espontáneamente del sujeto o todo lo que el cuerpo nos pide en determinado momento es lo mejor que podemos elegir para nuestra felicidad, ¿sí? Muchas veces, espontáneamente, nos puede surgir tal o cual deseo, ¿sí? Pero esa espontaneidad no siempre es garantía de que lo que estamos eligiendo es un bien y que nos va a hacer bien y que va a redundar en nuestra felicidad, ¿sí? Yo puedo ser diabético y desear un chocolate porque mi cuerpo me lo pide, ¿sí? Pero yo tengo que hacer una interpretación de ese estímulo, ¿sí? Y reubicarlo y decirle no al chocolate porque tengo que salvaguardar un bien mayor que es mi salud. ¿Se entiende? Bueno, chicos, esto es lo que más o menos tenía para presentarles. Es un pupurrí de definiciones, clasificaciones y un poquito de todo un poco, una cosa así salpicada, porque el tema de la libertad es gigante. Es decir, va desde lo metafísico, teológico, hasta cuestiones éticas, políticas, psicológicas, etc. Así que ahora, bueno, ahora sí, vamos, no sé quién se encarga de las preguntas o qué sé yo, pero con todo gusto. Y espero no haberlos aburrido. Bien, muchas No, gracias. para nada, claro. Muy bueno. Creo que hay varios pensamientos disparadores porque ahí ya empiezan a llegar algunos comentarios. Acá leo una pregunta que acerca Priscila, que dice, un poco como contraposición de lo que dijo sobre la libertad, diciendo que una postura atea es decir que Dios no existe porque si no, no tendríamos libertad. Y pensando en que Dios tiene un plan para nosotros, ¿dónde estaría nuestra libertad como católicos? Sí, son planteos, es muy buena la pregunta, claro, porque el planteo de Sartre, ¿sí? Por más que uno no lo comparta, uno tiene que reconocer que tiene cierta coherencia, ¿no? Tiene cierta coherencia, es decir, yo me reconozco como un sujeto libre, ¿sí? Entonces, si soy libre, nadie me pudo haber predeterminado a mí, ¿no es cierto? Y por eso él termina negando la existencia de Dios. Ahora, para zafar de esta dificultad, ¿sí? Lo que hay que hacer es distinguir entre el orden del ser y el orden del acontecer, ¿sí? Dios es causa primera en el orden del ser. Yo existo porque mi ser participa en definitiva del ser absoluto, ¿sí? Mi ser es un ser relativo contingente, participa del ser absoluto y necesario de Dios, ¿sí? Hay una participación metafísica. Y en eso, ¿sí? Disculpen. En eso Dios es causa primera, ¿sí? Dios es causa primera en el orden del ser. Pero eso no anula que yo sea, ¿sí? La causa eficiente del orden del acontecer, ¿sí? Es decir,
la causa primera de Dios con respecto a la creación no anula el orden de las causas segundas. Es decir, ¿Dios creó al mundo? Sí. Dios crea al mundo, ¿sí? En el presente viviente, es decir, mi ser actual depende del ser de Dios. Si Dios quiere, es como si apagase la luz, yo desaparezco, ¿sí? Tiene toda la potencialidad de aniquilarme, ¿sí? Así como Dios crea el mundo de la nada, lo puede volver a la nada en cualquier momento, tiene la potestad de hacerlo, ¿sí? Pero nuestra dependencia radica en el orden del ser. En el orden del acontecer, nosotros somos los sujetos de nuestros actos, y por eso somos libres y responsables. Es una distinción metafísica que implica asumir un pluralismo metafísico, ¿sí? Todo monismo metafísico niega la efectividad de las causas segundas, como pasa en Spinoza, como pasa en Hegel, como pasa en Marx, como pasa en Freud, como pasa en Nietzsche, como pasa en Sartre. Bien, perfecto. Yo tengo una pregunta que me surge. Pienso, por ejemplo, ¿no?, en que los clásicos, los antiguos, le dieron un lugar bastante privilegiado a los filósofos en términos de, bueno, guiar las políticas, guiar los pasos a seguir por una sociedad determinada. Y pienso qué importante sería hoy que se reflexione sobre la libertad en las sociedades concretas. Y particularmente quizás para traer un poco más cuestiones prácticas de este tema, cercanas, pienso cómo se puede leer todo el tema de la cuarentena bajo esta lupa de libertad. ¿En qué punto condiciona, o en qué punto condiciona ya pasando un umbral? No sé si me puedo explicar. Porque digo, bueno, está bien, sí, somos libres, bárbaro, pero evidentemente la cuarentena se presenta como un condicionante bastante importante porque no me puedo mover demasiado, digamos. ¿Cómo se articula? No hay mucho que articular, o sea, está bien lo que decís, es un claro ejemplo de que nuestra libertad, ¿sí?, está siempre puesta en jaque, ¿no? Y está puesta en jaque a veces por motivos internos, ¿no? Vos que estudiás psicología lo debés saber bien, ¿no? Por cuestiones de conducta, comportamiento, historia personal y demás, ¿sí?, que condiciona mucho nuestra libertad, nuestro espacio de juego, a veces de manera involuntaria, y también por motivos externos, que es lo que está pasando acá con la pandemia. Por supuesto que es un angostamiento de nuestra libertad desde el lado de la libertad política. Por supuesto, y que tiene repercusiones de todo tipo, psicológicas, morales. Si me pedís a mí una opinión personal, yo espero que, digamos, que todos estos meses que han pasado ya de la cuarentena hayan servido, ¿sí?, por lo menos en la mayoría de los casos, para reflexionar sobre nosotros mismos, para el parate que implicó todo esto, ¿no? Que las personas hayan aprovechado para rever autocríticamente muchas cosas de su propia vida, y ojalá esto nos lleve para un futuro mejor. Ahora entiendo que es una situación tremenda, que hay económicamente unos desastres terribles, eso es, a ver, yo soy docente, yo sigo cobrando mi sueldo, dentro de todo estoy bastante bien parado, pero hay gente tengo un amigo, por ejemplo, que es fotógrafo, y que trabaja exclusivamente con escuelas, y le saca la foto a los chicos de jardín de infante, primaria, secundaria, se quiere matar, ¿no? O trabaja con fiesta de 15 y esas cosas, hace 7 meses que no trabaja, ¿no? Se quiere matar. Y por ejemplo, a mí que le decía de entrada que me gusta ir a pescar, por ejemplo, los guías de pesca que tienen las lanchas, todos están todos parados, ¿no? No pueden hacer nada, no pueden trabajar, están desesperados. Entonces, a ver, soy consciente de que esto es un acortamiento de nuestra libertad, pero bueno. A ver, ¿qué más podemos hacer
que manifestar nuestra disconformidad o pedir una flexibilización de esto de manera pacífica y democrática. Otra cosa no podemos hacer. Acá Ayelen escribió una pregunta, después yo tengo otra, pero te leo si querés la de Ayelen. Dice, ¿qué onda con la famosa frase, mi libertad termina donde empieza la libertad del otro? Mi libertad termina donde empieza la libertad del otro. Bueno, está más en sintonía con la libertad, me parece a mí, ¿no? Está más en sintonía con esa idea de la libertad como ausencia de límites, ¿no es cierto? O sea, mi libertad en principio no tendría límites, pero el otro coarta, ¿sí? Limita mi libertad y por eso le pone un freno, ¿sí? Por eso, siguiendo a Sartre, que es el ejemplo que tomé, pero podríamos haber tomado otro, ¿no? Siguiendo a Sartre, para Sartre, el infierno son los otros, ¿no? Lo dice al final de A Puerta Cerrada, una obra de teatro de él famosa, ¿sí? Donde la obra de teatro, en la obra de teatro transcurren en una habitación una prostituta, no me acuerdo si era un sacerdote y un traidor a la patria, bueno, 3 personas que se odiaban entre sí, no se soportaban, no se aguantaban y estaban condenados a vivir toda la vida en esa habitación juntos, ¿no? Entonces la obra de teatro es agobiante, ¿no? Y la conclusión es esa, ¿no? No hacen falta hierros candentes, ¿no? No hacen falta hierros candentes, el infierno son los otros, ¿no? ¿Por qué? Porque ahí justamente mi libertad no se puede expandir al infinito porque el otro me la limita, ¿no? Yo creo que es una clara concepción liberalista de la libertad, ¿sí? O sea, yo estoy muy lejos del liberalismo, ¿sí? Creo que es una ideología tan mala como el comunismo. Y Son falsos relatos, son cuestiones utópicas que se piensan que o el Estado va a salvar a la humanidad o la libertad absoluta va a salvar a la humanidad, y creo que las dos le Son pifian. como los mitos del siglo XX, ¿no? Va, un Sí, poco antes también, pero que hoy claro, son nuevos mitos. hay mucho escrito al respecto, ¿sí? Hay mucho, por ejemplo, al que le interese eso, le recomiendo un librito muy breve, de unas 80, 70, 80 páginas, que se llama El renacer de las ideologías, de un ex profesor mío que se llama, de nombre Carlos Mazzini, ¿sí? El renacer de las ideologías. Y ahí él describe muy claramente estas ideas absolutistas, ¿sí? De querer salvar a la humanidad o a través del comunismo o a través del liberalismo, etc., ¿no? Son todas formas de milenarismo que tienen en el fondo una inspiración de tipo teológica, ¿sí? Están todas inspiradas en el milenarismo, por ejemplo, de Joaquín de Fiore, ¿sí? También la ilustración con el mito del progreso, son todas versiones, ¿sí? De relatos utópicos de que vamos a ir hacia el paraíso por nuestra propia cuenta, que descansan en el fondo en este milenarismo que está inspirado por el cristianismo, justamente, ¿no? Porque el cristianismo tiene una visión teleológica de la historia, ¿sí? Es decir, Dios creó el mundo, creó al hombre, el hombre pecó, ¿sí? Después Dios envió a su Hijo para salvar al hombre. Salvado el hombre, envió al Espíritu Santo para que el Espíritu Santo organice la iglesia, ¿sí? Después va a venir el anticristo, ¿sí? Después va a venir Cristo, la segunda venida, después va a ser el juicio final y el fin de los tiempos. Es decir, en el cristianismo, la historia se organiza teleológicamente y tiene un sentido, ¿sí? Tiene una dirección. Entonces, esa idea, ¿no? de una historia teleológica en un sentido ha sido secularizada. Yo cité a Joaquín de Fiore porque fue un monje que en el siglo XIII ya hablaba de 3 edades de la historia, ¿no? La edad del Padre, la edad del Hijo y la edad del Espíritu Santo, ¿sí? Lo que pasa es que Joaquín de Fiore fue en su momento muy escandaloso porque él decía que la edad del Espíritu Santo, ¿no? Era la edad de los agustinos, los dominicos y los franciscanos.
O sea, era la edad en la cual la Iglesia tenía que renunciar a su carácter verticalista, jerárquico, ¿sí? Y cada uno iba a ejercer, digamos, más o menos su espiritualidad de manera absolutamente libre. ¿Mm? Por eso fue condenado en su momento Joaquín de Fiore y demás. Pero ese relato de Joaquín de Fiore, ¿sí? Después se puede ver claramente relaborado en Hegel, por ejemplo, ¿no? Y en su filosofía de la historia, incluso en Marx, ¿sí? Porque en Marx, la sociedad sin clases, ¿sí? Esa sociedad donde ya no va a existir más la injusticia y todo eso, ¿sí? No deja de ser una secularización de la lectura cristiana de la historia, ¿no? Pero confundiendo los planos, ¿no? Porque, o sea, el cristiano espera, ¿sí? Tiene su esperanza puesta en un más allá, en una escatología que está por fuera del tiempo, ¿sí? Por fuera de la historia. En cambio, todos estos relatos, ese fin escatológico, lo hacen intrahistórico. Ah, buenísimo, Claudio. Acá yo estoy pensando una pregunta que no termino de formular bien en la cabeza, pero más o menos desde la mitad de la charla la tengo en la cabeza. Como que tu charla más o menos es la continuación de la primera que tuvimos hoy, como que se toca bastante. Pero lo que me llamaba la atención era que como que en varios puntos decías como lo opuesto, o como desde el otro lado. Como Sí, al principio. porque eso lo hice a propósito para mostrarles las distintas posturas que hay con respecto al tema de la libertad, ¿no? O sea, las distintas visiones que hay con respecto a la libertad, por eso hacia el final de la charla decidí mostrarle la libertad como ausencia de límites, como un paradigma, y la otra que es la libertad como justamente reconocimiento de los límites, ¿sí? Del espacio de juego, como otro de los paradigmas. Claro, claro. No, pero hablaba de la charla que tuvimos a la mañana, directamente. Ajá, Es pero como, hablaron sobre la cuestión de la persona, me decía claro, Julián. sí, venía mucho con el mismo tema, básicamente. Capaz que vos lo ampliaste un toque más. Pero lo que se terminaba planteando era que la única, como que la forma de libertad era que la verdad nos hacía libres, ¿viste? Como esa idea. Y vos nos venís a plantear como diferente, que la indeterminación es lo que nos hace libres. Digamos, la tendencia al infinito es lo que hace que exista la posibilidad de libertad. No, se puede compaginar esas dos cosas, de decir, la verdad nos hace libres, elegir una verdad y a la vez esa tendencia de infinito, que no es una verdad solamente, sino el infinito, eh, nos hace libres, digamos, como, ¿cuál de las dos sería la cuestión? Está ¿O muy cómo bien la lo pregunta. sintetizarías? Está muy bien la pregunta. Yo creo que no se contradicen, sino que se concilian, porque yo lo que dije es que la verdad, la bondad y la belleza son, en el fondo, los trascendentales hacia los cuales todo ser humano aspira, ¿sí? Todo ser humano aspira hacia lo verdadero, hacia lo bueno y hacia lo bello. ¿Por qué? Porque esos son los aspectos, las distintas caras que se identifican con el ser mismo, ¿sí? Y el ser mismo, ¿sí? Es infinito. El ser mismo, digamos, en su máxima expresión, ¿sí? Es el ser divino, es Dios, ¿sí? Es hacia lo que tendemos. ¿Mm? Entonces, esta indeterminación que yo hablaba de nuestro ser, yo no lo quise poner tanto en un esquema tan antropológico marcado por ejemplo, aristotélico tomísticamente, ¿sí? Hablar de inteligencia, voluntad, alma, cuerpo, persona, pero podría encuadrarse en ese tipo de esquema aristotélico tomista, pero la indeterminación de la inteligencia y de la voluntad, como yo les decía, tiene que ver con esta apertura hacia el infinito, ¿sí? Pero lo que es infinito es la verdad, la bondad y la belleza. Por eso yo no veo ninguna contradicción entre esta apertura originaria de la inteligencia y la voluntad y la infinitud misma, digamos, de los ámbitos del ser. Claro. Pero entonces sería la idea de que, digamos, nosotros, llevándolo a la práctica, nosotros como cristianos, como católicos, como jóvenes, como, no sé, Uh-huh. la idea sería la reflexión constante de una verdad que creemos ya determinada, como lo que se llama ser para ser libres, o aceptamos una verdad
verdad y punto. Y vamos hacia eso. Aceptamos el infinito y bueno, ya está. O es la reflexión constante de una verdad que está todo el tiempo ahí lo que nos hace libres. Yo considero esto último que acabas de decir, o sea, yo creo que el ejercicio de la libertad es una reflexión constante, ¿sí? Que no anule en ningún momento mi capacidad crítica, ¿sí? Y eso, digamos, con respecto a mi misión última en el mundo y a mi misión última con respecto a Dios, ¿sí? Implica que yo lo elija todos los días, ¿sí? Y de manera proactiva, ¿sí? De manera crítica, si se quiere. ¿Mm? Porque de última, si hay un camino, ahora hablando desde el punto de vista teológico, es ser en Cristo, es decir, tratar de encaminar mi ser en el ser de Cristo, digamos, que es lo propio del catolicismo, ¿no? El ejemplo más cabal de lo que es la verdad, ¿no? El camino y la vida, pero yo no veo que por aceptar las verdades, los dogmas de fe, por decirlo así, ¿no? Y aceptar ese proyecto, digamos, destinal, definitivo en mi vida, tenga que anular mi reflexión o tenga que anular mis puntos de vista o estar dispuesto a revisarlos todo el tiempo, ¿no? Me parece que no. Me parece que justamente esta posibilidad de reflexión y de ampliar los horizontes, justamente, porque ese infinito del que yo hablaba no nos está dado en acto, ¿sí? Nosotros nunca en esta vida lo vamos a alcanzar porque somos finitos y lo finito no puede alcanzar lo infinito. Pero sí nos podemos acercar de alguna manera, ¿no? Nuestros horizontes se pueden ir agrandando, moviendo, ¿sí? Pero para que se agranden, yo necesito ejercer día a día mi reflexión, mi pensamiento, ¿sí? Revisar ciertos supuestos. Y además no creo que haya un solo camino, porque cuando vos me decís, solamente soy libre, digamos, si sigo la verdad. Bueno, pero la verdad es un término infinito en el fondo. Estoy diciendo que la verdad se identifica con la noción de ente, ¿no? O sea, la verdad es algo que la inteligencia ve, ¿no? Pero bueno, pero la verdad teológica, la verdad filosófica, la verdad científica, la verdad también es una noción análoga, ¿sí? Que se dice de muchas maneras y que yo puedo aspirar a la verdad desde distintas perspectivas, que no se anulan entre sí, ¿sí? Y que son complementarias y que todas pueden colaborar para encaminarme hacia mi meta, ¿sí? Porque, o sea, si yo soy científico, voy a aspirar a la verdad desde esa perspectiva científica. Si soy filósofo, desde otro lugar. Si soy teólogo, desde otro lugar. ¿No? Yo creo que hay que pensar, yo no creo que la fe anule el pensamiento, todo lo contrario, me parece que la fe supone el pensamiento, hay dogmas, por supuesto, pero esos dogmas también se pueden pensar, ¿sí? Porque no puede haber teología sin filosofía. No, Gran no puede haber, declaración. claro, no puede haber fe sin razón, ¿no? O sea, la fe supone la razón, y entonces, por ejemplo, un tema que se piensa mucho hoy es el tema, por ejemplo, de la Trinidad, ¿no? ¿Qué significa que Dios sea uno y trino? ¿Estuvo bien pensada teológicamente la Trinidad por la tradición católica? ¿O hay que buscar un nuevo paradigma? ¿Qué significa eso? ¿Qué significa que Dios sea tres personas? ¿No? Porque siempre la tradición católica pensó a Dios como el ser, básicamente, ¿no? Santo Tomás como ipsum esse subsistens, ¿no? Como paradigma en la filosofía y la teología tomista, Dios como el ser, ¿no? Ahora, entonces Santo Tomás estudia Dios uno, ¿sí? Todas las características, la existencia, los atributos, y después hace referencia a la Trinidad en un segundo momento. Ahora yo cuestiono eso, porque si Dios es trino, ¿sí? Si Dios es trino, entonces, ¿por qué tenemos que suponer que hay una unidad anterior a las tres personas?
¿Por qué hay una esencia anterior a las tres personas? ¿Dios no es la resultante de la donación amorosa de las personas? ¿Dios no es una comunidad de personas infinitas que se relacionan amorosamente entre sí, que se relacionan perijoréticamente entre sí? Es decir, que su ser se funde en algo uno, ¿sí? ¿Vieron como cuando acercás un hierro al fuego, ¿sí? Y se pone rojo el hierro? ¿Sigue siendo hierro? Sí, pero también fuego. La prueba está en que te puedo pegar con el hierro, pero también quema, ¿sí? Ahí dos cosas se hacen una de alguna manera, ¿no? Eso es una perijóresis, ¿sí? La Trinidad es una perijóresis amorosa interpersonal infinita, ¿sí? Y yo pienso la unidad de Dios como el resultante de eso, digamos. O sea, y no estoy de acuerdo con el paradigma de Santo Tomás. Ahora, por eso soy un hereje, no creo. Es cuestión de ponerse a pensar qué significa, ¿no? Tal vez es subrayar a Dios no tanto como el ser, que él mismo lo dijo, ¿no? Yo soy el que soy, Éxodo 3:14, sino Dios es amor, Juan 4:8, ¿no? Es decir, pensarlo más desde el paradigma del amor y no tanto del paradigma de la sustancia, ¿no? Que lo pensó la tradición metafísica más antigua, ¿no? Y que de esa donación de personas amorosa, ¿sí? Por exceso surge la creación. Porque, ¿por qué necesidad tiene Dios de crear el mundo? Si Dios es infinito, es el ser infinitamente perfecto. No hay ninguna necesidad. La única explicación que nos puede cerrar es por amor, ¿sí? Bueno, justamente de esta autodonación amorosa se participa, emana el mundo, ¿sí? Increíble. Bueno, acá tengo a Marty que también quiere Es preguntar. animarse a pensar nada más, ¿eh? Es animarse a pensar, no es... No, totalmente. No, y la idea también del espacio del creo es eso, digamos, poder debatir en sí y poder reflexionar sobre todo lo que venimos como repitiendo y hablando tanto tiempo. ¿Había otra pregunta, dijiste? Sí, Marty me mandó, no sé si quería hablar, no sé si se congeló la imagen ahora que veo, así que no sé si estará. Pero El que quiera, dale, no hay A problema. a mí me surgía, por ahí aprovecho, esta idea de que no, el ser libre es el poder afirmar todo el tiempo la fe, ¿no? Esto de en parte del creo, de que si no fuéramos libres y uno no se pudiera replantear, ¿no? Y decir, bueno, cada día yo acepto y digo, bueno, yo soy parte de la iglesia, yo creo, ¿no? Eh, no existiría esto de por ahí de este creo, ¿no? De decir, bueno, nos replanteamos cosas, nos juntamos a crecer mutuamente, eh, porque si no existiría, ¿no?, esta libertad, sería como algo impuesto y no estaría la posibilidad de que haya gente en el mundo que diga, no, mira, yo la verdad prefiero no creer, prefiero seguir en la mía y no comprometerme. Sí, claro. Es más, yo agregaría lo que... ¿Cómo que te llamás vos, Juan? Sí. Juan. Yo agregaría lo que dijiste también, que, digamos, es algo propio del catolicismo, ¿sí? Defender la libertad. ¿Mm? Digo catolicismo frente al protestantismo, ¿sí? Porque para el protestantismo la cosa es distinta. De Lutero y Calvino en adelante, ¿sí? Ellos han pensado que el pecado original ha arruinado a la humanidad. ¿Mm? Y como la ha arruinado, el hombre ya no es libre, ¿sí? El hombre o es, digamos, salvado por Dios, ¿sí? O es condenado por obra del diablo. Es decir, el hombre es una suerte de caballo, ¿sí? Que recibe como jinete a Dios o al diablo. Pero no hay un espacio de fondo para la libertad en el protestantismo, al menos como está planteado de manera clásica, ¿sí? No, y creo que vamos a ser libres hasta el último momento, ¿no? Que cuando nos encontremos, Él nos va a dar la posibilidad de decir, bueno,
querés estar conmigo o no. Creo que hasta, o sea, Sí, sí, por sí, ahí, sí. que durante la vida terrenal o haya decidido no creer o por hechos de la vida no se haya encontrado con la fe, al momento de encontrarse cara a cara, como que va a tener esa posibilidad de decidir. Exacto. Yo pongo las fichas en esto porque, digamos, la tradición católica siempre le ha dado un lugar importante a la libertad, ¿sí? A nuestra libertad. No a la libertad de Adán y Eva, digo, a nuestra libertad, ¿sí? En cambio, el protestantismo tiende a coartar al mínimo la libertad. Entonces, si tenemos esta libertad, ¿sí? Como la tuvo Santo Tomás, ¿no? Que ha sido en su momento un gran sintetizador, ¿sí? De muchas doctrinas que polulaban, ¿no? Porque hoy Santo Tomás es el clásico y el modelo digamos, de filósofo y teólogo católico, pero él en su momento fue revolucionario lo que hizo, ¿sí? Porque tomó cosas de Aristóteles, que hasta ese momento ¿sí? no estaba muy bien visto todavía, cosas de Avicena, cosas de Maimónides, cosas de San Agustín, o sea, la síntesis tomista es una síntesis riquísima, fruto ¿sí? de una mente abierta, ¿sí? De una mente abierta en diálogo con otros cristianos, con judíos, con musulmanes, ¿sí? Y es una síntesis preciosa, hecha en base a un ejercicio enorme de la libertad. Entonces, creo que en ese sentido, llamarnos hoy a pensar todos estos temas tienen de fondo la inspiración del mismo Santo Tomás, ¿no? Siempre y cuando nosotros podamos articular, ¿sí? Nuestros pensamientos y nuestras creencias con el dogma, ¿no? No tampoco terminar diciendo cualquier cosa, ¿no? Porque uno sabe por dónde viene la mano. ¿Mm? Claro, sería como Eh, caer en un libertinaje, ¿no? Por ahí, en ese sentido, como cuando relacionas con el dogma. no, por eso, no, la idea no es caer en un Claro. libertinaje, en absoluto. A ver, libertinaje yo lo homologo al liberalismo, ¿está? Y yo ya les dije claramente que yo estoy muy lejos de todo tipo de liberalismo, ¿sí? Libertinaje sexual, liberalismo económico, estoy muy lejos de todo eso. Respeto, tengo amigos liberales, libertarios, amigos míos con los que me siento a tomar un café y todo, pero yo no pienso así. No No, estoy, pues, no estoy convencido de esa posición, pero sí estoy convencido de que tenemos que ejercer todos los días nuestra libertad, y nuestra libertad no implica solamente todos los días reafirmar nuestra fe, ¿sí? Sino también repensar nuestra vida, ser autocríticos, ¿sí? Educar nuestros hábitos, como decía antes, lo que es lo más importante de todo, ¿sí? Lo más importante de todo es generar buenos hábitos, ¿sí? Educar nuestra afectividad, que es importantísimo, porque, a ver, yo no hablé mucho del tema, pero nosotros, por lo menos yo considero que somos seres más afectivos que cognitivos, por decirlo de alguna manera, ¿sí? Es decir, que la dimensión de la afectividad en nuestra vida tiene una injerencia y una resonancia muy superior a la dimensión cognitiva-intelectual. Yo tengo una... Ah, perdón, no sé si te corté recién. No, está bien, no, pero esto para mí es muy importante, ¿sí? O sea, y esa dimensión afectiva, ¿no? Es necesaria, ¿sí? Encauzarla. Encauzarla en libertad, y ahí sí la verdad es la luz para encauzar todo eso. No cabe duda. Bueno, mi pregunta iba justamente a esto. Recién habías tocado lo que es la materia y la dimensión educativa. eh, y también para mí hay un gran dilema con la cuestión de la educación, ¿no? Sobre todo, bueno, sobre una educación religiosa, una educación meramente laica, que en realidad, o sea, en términos prácticos es un ateísmo, porque ni siquiera no tenés la libertad de elegir entre, qué sé yo, si querés un conglomerado de religiones como para ir sacando
ir viendo criterios y demás. A lo que voy, en esta cuestión de las libertades y demás, tiene, si bien también está como un derecho, ¿no? Una libertad laica, supongamos, pero tiene el mismo derecho una educación que esté apoyada y tienda a la verdad que una educación quizás que no se apoye en esos criterios o que incluso niegue la cuestión de la verdad, ¿no? A partir de los filósofos del siglo XX por lo menos, y el siglo XIX tan duros y como es, y críticos de la cuestión de la verdad misma. Pero a mí me resuena mucho en materia pedagógica eso, ¿no? Una educación católica que al menos nosotros creemos que tiende a la verdad, tiene el mismo derecho que una educación que no. Yo creo, Martiniano, gracias por la pregunta. O nos hace igual de libres esa educación. Te entiendo. Yo creo que la verdad se impone por sí misma, ¿no? Yo no creo que la verdad haya que imponerla. Esto ya lo decía Santo Tomás Moro en Utopía, donde él estaba a favor de la tolerancia religiosa, libre pensamiento, libre expresión, etc. O sea, yo creo que la verdad se impone por sí misma. Nosotros como católicos creo que estamos en una coyuntura clave porque en cierta forma somos una suerte de secta ya, ¿no? Somos una minoría, hay que aceptarlo. Somos como una suerte de minoría sectaria, pero estamos me parece a mí, en un momento que también nos brinda una oportunidad. Por ejemplo, desde lo filosófico, ¿sí? Desde lo filosófico, tenemos a Michel Henry y a Jean-Luc Marion, que son dos autores contemporáneos de alta talla en el seno de la fenomenología, ¿sí? Que han desarrollado unos pensamientos profundísimos y ambos son católicos y estamos ante una posibilidad de una suerte de neoescolástica fenomenológica, ¿sí? Si lo sabemos aprovechar. Es decir, tenemos dos pensadores de la talla de San Agustín y Santo Tomás en el siglo XXI. Marión vive todavía. Está en nosotros, ¿sí? Está en nosotros saber aprovecharlo desde el punto de vista filosófico. Desde el punto de vista teológico tenemos este paradigma que yo les comentaba recién de la Trinidad pensada como comunión, ¿sí? Pensar en un Dios como comunión, un Dios que es comunión de personas, un Dios intersubjetivo, ¿sí? Que participa su ser intersubjetivamente también, es decir, la participación viene directa hacia nosotros. A Dios, como decía San Agustín, no lo busques en el árbol, en la piedra, búscalo dentro tuyo, porque Dios está en tu alma, está en tu espíritu, porque Dios es espíritu. Entonces creo que desde el punto de vista filosófico y teológico tenemos polulando estos paradigmas que nos pueden llevar a una renovación filosófica y teológica importante que el catolicismo creo yo que está necesitando. Está necesitando. Eso por un lado. Y acá me preguntan, sí, cómo no, le voy a anotar el nombre de los pensadores. Lo voy a anotar para el que le interese. No son autores fáciles, pero el que se anime. Esos son los filósofos. Y Bien. teólogos del modelo de la comunión hay unos cuantos. A ver, vamos a poner a Hammerle, sí, por ejemplo, un teólogo católico alemán que ha desarrollado toda esta cuestión de Dios comunión, ¿sí? Que trae a la escena una renovación que para mí es fundamental. O sea, yo ya estoy metido ahí, olvídense, yo ya estoy en esa nueva ola. O sea, yo apuesto por eso, ¿sí? Sin negar todo lo que estuvo antes, por supuesto. Pero yo me sumo a este movimiento. Ahora, esto es de nivel académico muy alto, entonces con eso solo no hacemos nada, ¿sí? ¿Qué necesitamos? Necesitamos dar el ejemplo. Necesitamos dar el ejemplo. ¿Por qué? Ustedes piensen ahora, piensen, ¿por qué
un grupo de 50, 100 cristianos en el siglo I que estaban perseguidos, que vivían bajo tierra. ¿Cómo hicieron esos tipos para evangelizar y transmitir el mensaje, ¿sí? Y en pocos siglos convertirse en la religión mayoritaria del mundo? La hicieron sobre todo con el ejemplo, ni con doctrina filosófica, ni con doctrina teológica, todo lo contrario, ¿no? Porque San Pablo iba, predicaba, le decía a los griegos que Cristo era el Hijo de Dios, ya se escandalizaban. ¿Cómo un hombre va a ser el Hijo de Dios, no? Y después cuando le decía que resucitó, bueno, listo, te escuchamos otro día, le decían, ¿no? Volvemos otro día. O sea que por ahí no venía tanto la mano. La mano venía por el ejemplo práctico, por darse cuenta de que ellos, los cristianos, eran gente feliz, eran gente buena. El bien es difusivo de por sí. El ejemplo, el bien, la felicidad, la simplicidad, la austeridad con la que vivían y demás, irradió, ¿sí? Se diseminó y se produjo una suerte de metástasis, o sea, por contagio, ¿sí? Se fue expandiendo el Evangelio. Eso se ve claramente, por lo menos hasta Constantino, ¿sí? Ya a partir de Constantino la cosa se complica, ¿sí? ¿Por qué se complica? Porque, bueno, Constantino era el emperador de Roma y hace del cristianismo la religión oficial del imperio. Entonces ahí ya las cosas se complican porque el cristianismo se mezcla con lo político, ¿no? Pero hasta el siglo III, a fines del siglo III, principios del siglo IV, antes de que sea la religión oficial y que el cristianismo estuvo perseguido y que tuvimos cientos de mártires y demás, ¿cómo avanzó el cristianismo? ¿No se lo preguntaron nunca? Es muy misterioso, ¿no? ¿Cómo avanzó? A mí no me cabe la menor duda que avanzó con el ejemplo. Entonces, por más que, como decía Martiniano, en las escuelas del Estado, ¿sí?, ni se mencione la palabra Dios y que esto que lo otro, digamos, a la larga, no importan las palabras, importan las obras, ¿sí? Hoy al catolicismo lo mancha más un cura abusador dentro de 100.000 que el ejemplo de todos nosotros, ¿se entiende? Porque, o sea, eso es lo que, ahí está el problema. Sí, totalmente. ¿Sí? No cualquiera, a ver, y no cualquiera puede ser cura, puede ser monja. Porque hoy yo no mencioné la sexualidad, pero la sexualidad también es un condicionante de la libertad. Porque somos seres sexuados. Y la sexualidad está arraigada a nosotros a nivel instintivo. ¿Sí? Entonces no cualquiera puede llevar adelante una vida de celibato. No cualquiera puede llevar adelante, sea una monja o sea un sacerdote, una vida sin sexualidad. ¿Sí? ¿Posible es? Sí que es posible. No solamente con una explicación de tipo sobrenatural, sino que ya Freud, ¿sí?, y Lacan mencionan la cuestión de la sublimación, ¿sí?, como mecanismo que hace posible canalizar toda la libido hacia otro tipo de actividades. O sea que posible es, pero no es para cualquiera. Eso tendría que estar muy regulado, porque si no nosotros estamos hablando acá estas cosas y después viene un tipo y se manda una cagada y todo lo que nosotros hablamos es humo. Porque como dice el dicho, se predica con el ejemplo, ¿no? Entonces, una cosa es esto que yo les digo a nivel intelectual, que acá tienen filósofos, teólogos que traen un tipo de renovación, eso para ustedes si tienen inquietudes profundas y demás. Pero después en el día a día se predica con el ejemplo. Eso es lo que pienso yo, y bueno, creo que la Iglesia tiene que hacer una autocrítica en ese sentido, poner más controles, ¿no? O sea, estar más atenta a esto que yo digo, porque para mí no es tan fácil, para mí no sería tan fácil poder renunciar a la sexualidad y dedicarme toda la vida, ¿no es cierto?, a ser un sacerdote, un obispo, lo que fuese, sin que
esa represión de la sexualidad termine generando en mí un monstruo. ¿Se entiende lo que quiero decir? Porque yo sé que la gran mayoría de los religiosos lo llevan bien eso, y son en general gente santa, ¿sí? Pero lamentablemente no lo podemos universalizar, ¿sí? Y con que uno o dos metan la pata, ahí están todos los medios con todas las cámaras. Ya saben cómo es, ¿no? Claudio, disculpanos que te tenemos que cortar, pero me parece que seguiríamos toda, toda la tarde. Posta que muchas gracias, estuvo genial. Como una rompedora de cabezas bastante interesante. Así que creo que... Bueno, la invitación es esto, ¿no? Es una charla. La libertad no deja de ser un misterio, ¿sí? No hay que hablar tan livianamente porque roza lo misterioso, ¿no? Que seamos libres. Nos diferencia esencialmente de todo el resto de los seres que encontramos en el universo. Y yo simplemente acá traté de poner, digamos, arriba de la mesa el tema y tratar de abrir algunas perspectivas y mostrar algunos problemas que hay también, ¿no? No solo desde nuestra Sí, vereda, no, sino eso. también desde la vereda del frente. Y te juro que eso es lo más valioso, me parece. Como la multiplicidad de esas perspectivas que nos diste, las diferentes formas de verlo. Ya que vos digas, yo creo en esto, creo que es mucho más valioso que solamente no sé, el divagar teológico nomás. Así Sí, que yo creo que muchísimas yo gracias. siempre trato digamos, de ponderar la honestidad intelectual y decir dónde está uno parado, ¿no? Porque si no, es muy fácil, digamos, tirar data y no saber dónde está uno parado. Creo que uno tiene que asumir el punto Mal. de vista desde donde habla. Sí, totalmente. Y eso se agradece, te juro que se agradece un Bueno, montón. no, Así gracias a que, ustedes. Gracias a no ustedes por sé, invitarme. ¿Mm? La verdad, un placer. no, por Me favor. quedo con esta invitación de animarnos a pensar y a seguir profundizando. Así que bueno, muchas gracias Claudio y muchas gracias a todos los chicos que estuvieron escuchando y preguntando y que se animaron. Así que bueno, creo que fue muy productivo. Genial, les mando un abrazo grande a todos. Igualmente, Gracias, muchas gracias. Hasta Nos luego. vemos. Hasta la próxima.